Vale. Buenos días, gracias por asistir a esta rueda de prensa del Grupo del Partido Aragonés, en la que anunciamos la presentación de una iniciativa que además ayer fue incluida en la próxima Comisión de Agricultura por la mesa ampliada, en la que queremos debatir pues un tema que nos parece de plena actualidad. Ya lo registramos el viernes, esas circunstancias que hemos conocido de que la fruta que consumen nuestros niños y nuestras niñas en los colegios pues no es fruta aragonesa, es fruta de otros países. Sabemos y estamos convencidos de que el Departamento de Educación nos va a decir que no se puede distinguir por la razón del origen del producto que se consume, pero también somos conscientes de que se pueden tomar medidas de sensibilización, también somos conscientes de que los pliegos se pueden adaptar, no para prohibir la entrada, lógicamente, de frutas de otros lugares, pero sí para priorizar los productos locales, los productos aragoneses y los productos de proximidad, que son aquellos que nosotros entendemos que en la escuela pública aragonesa deben ser los protagonistas. Hemos hablado muchas veces, se ha debatido mucho en estas Cortes y de hecho se ha aprobado la creación de comedores escolares in situ, la potenciación del producto local, del producto de temporada, y luego vemos con sorpresa como en el programa de fruta escolar, del consumo de fruta en los colegios, nos damos cuenta que los productos que vienen no son productos cercanos, de cercanía, son productos con una huella de carbono altísima, porque han recorrido miles de kilómetros, incluso millones en algunos casos. Nos parece que no se puede predicar una cuestión y luego hacer otra, que esto es lo que estamos viendo. Si estamos hablando, como digo, del consumo de kilómetro cero, de la eliminación de la huella de carbono, del producto de temporada y de cercanía, del campo a la mesa, que esto es de lo que se habla mucho también por parte del Gobierno de Aragón, incluso de productos o de proyectos como la campaña de alimentos nobles de Aragón, y luego nos damos cuenta, como digo, que podemos consumir una naranja o una pera en un colegio aragonés que ha recorrido millones de kilómetros. Bueno, no sé si estamos acertando con la forma de hacer las cosas. En nuestra opinión, no, y por eso presentamos esta proposición, que lo que viene a decir es que se potencie y se ponga las herramientas necesarias, las que sean, por supuesto, legales, para que los productos que se consumen en Aragón sean productos de cercanía y de temporada. Tenemos la suerte de que nuestra comunidad autónoma, además, es una comunidad autónoma con una producción altísima de fruta. Somos una comunidad fruticultora por excelencia que produce todo tipo de productos y, además, de gran calidad. No tiene sentido. Es una absoluta locura. Por eso nosotros presentamos esta proposición no de ley, que tiene 4 puntos: revisar y adaptar los pliegos de condiciones de las licitaciones del programa escolar de consumo de frutas y hortalizas, incorporando cláusulas que prioricen la adquisición de productos locales de temporada sostenibles. Con esto que estamos diciendo, ¿vamos a prohibir? No, porque sabemos que no se puede, pero sí que se puede potenciar, sí que se puede primar y sí que se puede puntuar de una forma mayor aquellos productos locales y de temporada, como digo, que además tienen el sello aragonés. Fomentar acuerdos con las cooperativas y productores locales. También se puede llegar a acuerdos, convenios de colaboración en los que incluso muchas cooperativas puedan ceder el producto para que nuestros niños puedan probar ese producto aragonés. Desarrollar campañas educativas y de sensibilización en los centros escolares. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos y a nuestras hijas en los colegios? Si les decimos, como digo, que hay que eliminar la huella de carbono, que la producción tiene que ser sostenible, que la comercialización tiene que ser de kilómetro cero, pero luego les damos una fruta que viene de otro país del mundo, no de otra comunidad autónoma, sino de otro país del mundo, incluso de otro continente. No se le puede enseñar una cosa a nuestros escolares y luego hacer justo la contraria. Evaluar periódicamente el impacto de estas medidas. Vamos a poner en marcha. Se habla muchísimo en Aragón, como digo, se habla muchísimo de la sostenibilidad del producto de kilómetro cero, del comercio local, de esos productos de temporada, y luego, como digo, vemos pues que vienen de la otra parte del mundo los productos que consumen nuestros escolares. Desde luego, nosotros no compartimos esta manera de hacer las cosas. No es cierto que no se pueda hacer nada, no es cierto, y nosotros no venimos a anunciar qué haremos, venimos a anunciar qué hemos hecho. Nosotros no venimos a decir que vamos a trabajar, sino que ya hemos trabajado en el tema. También hemos presentado una pregunta a la consejera que llevaremos al Pleno, que le vamos a preguntar pues qué considera la consejera o cómo considera que se debe fomentar el consumo de productos de proximidad. Al final y en definitiva lo que queremos es que el Gobierno de Aragón de verdad se implique y consiga que los productos que se consumen en nuestros colegios, en nuestros centros educativos públicos, insisto, sean productos de calidad, pero sobre todo productos de cercanía. Peras de Sudáfrica, naranjas de Egipto. ¿Qué huella de carbono tiene esa pieza de fruta que se van a comer nuestros niños? Cuando hablamos de la sostenibilidad, cuando hablamos de una comunidad que es líder en la generación de energías renovables,
Y luego traemos productos a nuestra mesa, a la mesa de nuestros alumnos, como digo, que son productos con una huella de carbono brutal, que no son productos de proximidad, que yo sí que lo pongo en duda y abiertamente. No tengo por qué esconderme, pongo en duda que la calidad sea la misma. No puede ser la misma calidad la de un producto, la de una fruta que lleva 20-25 días en un contenedor frigorífico, que la que se coge en Fraga o en Calatayud y se trae en un día al mercado de Zaragoza. No tenemos que poner ni decir cosas que no son ciertas. Claro que sanitariamente seguro que se pueden consumir, de eso ya se ocupa la salud pública, pero no estamos hablando de eso. ¿De verdad ustedes piensan que una fruta que está cogida en la ribera del Cinca, que en un día está en Mercado Zaragoza y que se vende aquí, tiene la misma calidad, los mismos nutrientes, aporta los mismos valores energéticos y de alimentación que una fruta que lleva en un barco y en un contenedor 20 o 25 días, que se cogió verde para poderse consumir y se la ha tenido que tratar para que no se ponga mala, efectivamente, para poderse consumir en tiempo y forma un mes después en Europa? ¿De verdad es el mismo tipo de fruta? ¿A qué estamos jugando? Por eso desde el Partido Aragonés no queremos dobleces, no queremos segundas mensajes que nadie entienda, queremos un mensaje claro del Departamento de Educación, y así se lo vamos a pedir a la consejera, y un compromiso claro de que vamos a potenciar de verdad el consumo de los productos locales. Pues nada más, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? ¿No? Muy bien, muchas gracias.